Y debería haber tenido el dibujo aquí en la computadora para explicarles, pero está fácil. En medio del plano viene dibujado. ¿Cómo se ve así? Fueron por atole. Ahí está al revés. ¿Cómo se ve así? Es la parte que está medio ahí arriba, visto en planta. Pues salieron por atole. Ok. Así. En la parte central, abajo de la vista en planta, se ve una vista frontal. Pero de la vista frontal no se pueden sacar las medidas de la pieza real, porque esta pieza se ve, pues se ve como se ve desde el frente, pero al verse de frente, esta pieza está inclinada, entonces la medida no es real. Es abajo de la vista frontal, donde dice la pieza C, que viene siendo esta, que ya vista de manera perpendicular se puede sacar la medida. Entonces, esta pieza se saca ahí donde dice la pieza C, la medida real. La vista frontal no es la medida real por ser simplemente una vista de una pared inclinada. Lo mismo hacia un costado, los que puedan ver el planito. Hacia el costado, voy a ver, hacia el costado derecho del plano dice vista lateral. O sea, es como se ve esto. Pero esas medidas no las puse ahí para no confundirlos, porque estas medidas no son las reales. Como está inclinada la pared, viéndolo así, no lo puedes medir. Es hasta que lo volteo y lo ven perpendicular a la pantalla, como en este caso, donde se puede poner las medidas reales. Por eso, a un ladito puse las medidas de la pieza A, que son 2 iguales a esta. Ahí sí vienen las medidas exactitas. Y las medidas de las piezas que son igualitas, estas dos piezas son idénticas en medidas, las puse del lado izquierdo. Entonces, le pongo ahí que es un corte, porque para ver esta cara, apenas que cortes la maqueta para tener de frente cualquiera de estas dos caras. Entonces, hacemos un corte, se ve la vista lateral del corte con la medida de la pieza B, y abajo la pieza B, en vez de verla de manera inclinada, la vuelvo a poner de frente y saco la medida real. Lo que voy a hacer ahorita entonces lo que tienen que hacer ahí es cortar las que dicen piezas. O sea, pieza A, la pieza B, la pieza C y la pieza D. Y ahí dice cuántas piezas son de cada una. Entre paréntesis, a un lado de cada nombre, dice si es una sola pieza o son dos piezas. No sé si alguien estuvo viendo el plano mientras estaba yo explicando, como para entender de qué estaba hablando. No, están todos dormiditos, pero bueno. Aquí estoy, profe, pero pues no vi el plano, entonces mejor no dije nada. Aquí para que eso que no quede solamente en palabritas. Entonces, voy a explicarlo de manera rápida. En lo que lo explico, primero lo voy a dibujar. Entonces, déjenme tantito dibujarlo. De hecho, voy a pausar esto porque no tiene caso que vean cómo lo dibujo. Pausamos la grabación. A ver, se está grabando aquí. Les decía, este es el plano que tienen ustedes ahí por WhatsApp. Lo voy a subir en la plataforma para que no tengan. Pero esta solamente representa cómo se ve desde arriba, o sea, en planta. La figura esta, de aquí no se deducen medidas. La primera medida que deberíamos tener es
el cartón de la base. Que si lo calco a un costado, esto va a ser aparte. Ahora. ¿Ves? Eso es. Bueno, buenas. Pues la primera pieza es una sola. Ya llegaron. Muchísimas gracias. Bueno, ya llegaron. Ahí están. Por primera vez viene Carolina, no la conocía. No entiendo por qué no ponía en la pantalla su rostro. Tu cara, nunca te vi en la pantalla. No te conocía. Porque a varios sí los conocía desde el internet, pero a ti no te conocía. O sea, varios que llegaron ya sabía quiénes eran. Como Carlos y Edwin, que siempre participan y platican. Pero bueno, ahí se ve otra vez. Bueno, entonces les decía a los de aquí y los de allá que estoy haciendo la descripción de la maqueta, cómo hacerla, cómo vamos a sacar las medidas para que consigan un cartón o cartones donde quepan todas las piezas. Les mandé por WhatsApp, por medio de Carla, un planito. En el grupo de WhatsApp deben tener un plano. Luego lo voy a subir a la plataforma un ratito. Y les estoy describiendo cómo hacer cada pieza. Aquí, las piezas de todo esto son... Sí, hoy 7 de la mañana y y una niña, la pieza A te sonrió, güey. Literal, fue como. la pieza, Fue. la pieza B, Y yo sé con dos piezas, y la pieza C. Y no se le quedó viendo, pero bueno, se conectó. Dos piezas. Se le puso enfrente el contacto visual. Entonces, ¿escuchan? Yo sí. Ah, ok. También a ellos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces necesitamos hacer dos piezas de esta, que es la pieza A. Esta pieza es esta. Esa pieza es la grande de los lados, me refiero, esta y esta. Porque estas dos chicas de en medio son esta. De esta ocupamos dos. Y esa va aquí y aquí. ¿Sí? Entonces, la que está dibujada como A son las dos grandes. La que está dibujada como B son las dos trapecios chicos que están aquí en medio. Y obviamente lo fácil de ubicar son las que parecen dos pirámides, que es la C, esta pieza, que también son dos, va una aquí, la otra aquí. O sea, son los dos extremos frontales. Esta y esta. En la primera maqueta que yo hice, parecida a esta,
puse los dos triángulos por separado. Si se fijan, aquí son dos triángulos, pero están unidos. Resulta que cuando se ponen por separados, pues yo aprendí que esto se dobla, o sea, la base. Hagan de cuenta que tenemos dos pirámides juntas, pero no pegadas, y eso hace que la base se doble o se pandee por en medio. Al poner una sola pieza, esto hace resistencia contra el doblamiento de la base y se mantiene estable y sin movimientos. Por eso modifiqué el diseño de mi maqueta original a algo como este. Y la D, esta, es la base sobre la que se va a montar y pegar todo. Yo lo hice de manera que tuviéramos una separación como de 3 centímetros. Sin embargo, pues puede ser más grande. Pero pues yo voy con eso basta. Atrás, después le pegué para poder colgarlo del techo esta pieza que compré en ferretería, que no me acuerdo ahorita cómo se llama. Y cuando fui a la ferretería aquí al centro, pues nomás les dije para qué lo quería y me mostraron varios tipos. Tiene unos hoyitos con los clavitos, entonces está clavado en otro cartón, pero aparte le puse pegamento normal, resistor blanco, para poder colgarlo. Y eso lo puse en una pieza aparte, que lo pegué, esto no está escrito ahí, pero pues luego lo vemos. Entonces, de esto creo yo que es relativamente fácil. Lo importante aquí es que cada una de esas piezas, ahí dice pieza. Las demás dicen vistas. Las que dicen vistas no son las que se van a recortar. Sí, y aparte no les puse medida. A las que son piezas, sí les puse el nombre, que es la pieza y que tiene la medida para no caer en errores. En un plano de construcción, todas las vistas deberían tener medidas, pero en este caso no quise poner para no hacerlas burlas. ¿Sí? Fácil, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos que saber de qué tamaño tiene que ser el cartón. ¿Qué es lo que vas a sacar ahorita? Entonces, voy a voltear, voy a cambiar de ubicación, jalar a las medidas. Ay, lo torcido. Esta es la medida de la pieza de la base. Esta es la medida real. La calqué. Y esa de la base. Güey, quiero tu opinión sincera. No porque esté La medida real. La pieza ayer en el ilustrador ya tenía 22 por 14. La pieza A tiene 22. Por 14. Y yo estaba imputado, así que imputado de que la literal le dio una decisión de ciclón. Pues estaba medio trabado, así que yo no vi ese putazo. Esta es la medida de la pieza O sea, vi como escenas, así como. real. Se ocupan dos. Yo digo solo eso. La pieza B. Cuando ya me preocupé, me dice si es en serio, porque cuando Carlos pregunta. Y yo. No, si es en serio. 11 por 18.
No más. No está cabrón. Profe, eso es parte del plan que enviaron, ¿verdad? Ese es el plan. Lo que estoy haciendo ahorita son las medidas reales para saber de qué tamaño tiene que ser el cartón. Y vayan consiguiendo un cartón en el que quepan pues todas las piezas, o 2 cartones en el que quepan todas las piezas. ¿Cuál es el papel de batería? No, resulta que yo pensaba que sí, pero estuve platicando con el maestro de maquetas de arquitectura, ellos usan papel batería, y resulta que el papel batería se corta más fácil, se arma más fácil, pero no aguanta la humedad de la pintura. Cuando se pinta, se dobla muy feo, batalla mucho. Y esto va a ocupar pintarse bien. ¿Y papel casero? Sí, pero papel más cascarón también humedecido, como lo vamos a hacer así de grande, yo creo que van a batallar. Es que los cartones que son planos, sólidos, se pandean. Este tipo de cartón, por ser de 2 capas, la que se moja es nomás una de las superficies. Y en medio tiene el cartón corrugado, que sirve de estructura para que tenga menos deformación. Y lo del centro también es cartón, ¿no? Todo es el mismo cartón. ¿Tiene gesso? Sí, lo primero que después de recortarlo y pegarlo, lo primero que hice fue ponerle el gesso. Y eso ayuda muchísimo, pues ustedes ya saben, ya han hecho trabajos con el profe Manuel Tejeda, ya saben exactamente. No, con pero bueno, está fácil. Poner gesso es como pintarlo. Se compra el gesso, se pinta, se seca y ya con eso. De hecho, yo recomiendo que después de ponerle el gesso se le ponga sellador. El sellador es el resistor blanco. Ajá, resistor blanco. Tengo también, que es el mismo de la Este es el resistor blanco, le pones poquita agua para hacerlo más fluido. Yo tengo uno que es para la arcilla, para darle frío. No sé ese qué es. Ese no lo conozco. El barniz. Bueno, pero la otra medida. La otra medida es 37. Bueno. Créeme que sí aprendí esa lección como recuerden que ya terminó en 2 días del pitch trabajo. Y que fue como, pues ya no sé el perfil, porque pues, ¿Qué lo mandó? Y yo no. pero es que ya no tenía hecho la pregunta. Tenía avance así parecido a la pregunta. Entonces es un pedo. Aparte, el buen nene es ilustrador, güey. O sea, y tiene que Bueno. Ya con esto, con esta pieza, ya podemos saber que el cartón que se necesita de aquí hasta acá para hacer todas estas piezas, déjame ver si tengo la cinta. Sí, me cargo con la cinta, pero ya estaba pintando el mural. Una cinta. Sobre todo. No, pero sí, traigo esto.
Sí. Pues vamos a ir con. Vale, espera. Se ocupan como 70 y, por si acaso, 72 centímetros. ¿Cómo cuadrito? Con todo y esto, 72. Un metro. O sea, estas dos piezas aquí. Es que es parte de la carrera. No me acuerdo. Pues sí, no lo cachos. Tengo Porque un borrador aquí aquí. en la línea, o sea, aquí en la guía se ve otra pieza. Un metro No, por 46 más o menos. Para que sobre. después. O sea, en un cartón que mida 1 metro por 46 centímetros, caben todas las piezas. Y no hice economía de piezas. O sea, si se acomodan de otro modo, se ahorra espacio. Porque si estas dos piezas las enfrento de manera que los triángulos de este de abajo queden en los triángulos, en el triángulo de aquí, y si pongo estos dos para acá, aquí cabe otra de estas, todavía se ocupa menos espacio. Sí, pero distribuidos de manera fácil, en el que nos sobren pedacitos de cartón, pues ocupamos un cartón que en total mide 1 metro por 46, o sea, 1 metro por medio metro, ahí cabe todo. ¿Sí? O dos piezas, porque que midan medio metro por medio metro, porque sí, más o menos casi cabe, no. De aquí. Sí, sí podría ser que sean dos piezas de medio metro por medio metro. Y con eso, ya. Dos. Y Pues, que sean de doble. Mande. O sea, lo único que hice fue introducir o dibujar todas las piezas en un solo espacio para ver de qué tamaño tienen que conseguir el cartón. Yo como que tenemos una metro y medio de así como De 1 metro por medio metro cabe todo. Entonces yo recomiendo más en eso. El mejor material para que quede más sólido sería hacerlo en MDF. Pero el MDF, pues hay que tener maneras de cortarlos y, o sea, el MDF no sé si lo conozcan. ¿Sí lo conocen? Desde los físicos que no son físicos. Sí, en Office Depot, digo, o Home Depot venden MDF. El MDF que venden en cualquier lugar mide 1.22 por 2.44. Si ahí mismo le dicen al encargado que se lo recorte en 3 piezas iguales, voy a explicarle porque yo ya lo he hecho. Sí, sí, pues ahí ya me que cobran Como 8 pesos por corte. Un MDF mide 1.22 por 2.44. Si lo parte en 3 partes iguales, o sea, 2 cortes, De economía. le va a medir 1.22 por 81 centímetros, más o menos cada uno. En 1.22 por 81 caben todas las piezas. Sobra bastante. Entonces, cada MDF, cada triple o pieza de MDF es para 3 maquetas, por lo menos. Entonces, se pueden juntar de 3 en 3. Yo digo lo del corte porque esta medida cabe en la parte posterior de cualquier carro. Yo tengo un carro chiquito, un Pointer, y ahí en el asiento de atrás
caben fácilmente, sin ningún problema. En cualquier carro, cualquier Uber, cualquier Didi, caben las 3 piezas. ¿Y de qué grosor tienes de 8? Mm, De 8 milímetros o de cuánto? No, yo creo que con el de 6 es suficiente porque está muy chico. No se deforma tanto. Pero el corte no está tan difícil porque casi se corta, es más, se corta con la navaja. No ocupas más que paciencia para hacer los cortes despacito. Es que se me hace que estuviera fácil la parte blanca, o sea, la base de MDF y ya lo otro de cartón. Yo, los primeros que hice, bueno, los que hice ya para exposición, los hice en MDF y te tardas el doble nomás en cortar, pero cualquier navaja, cualquier cúter te corta el MDF de 6 milímetros. Ese tiene corte angular, las piezas que son así, El corte, sí, el corte lo hice a 45 grados. por eso digo lo de MDF. En MDF es fácil porque lo puedes lijar, no vas a hacer el corte. Agarras la orillita y la lijas y ya queda con el ángulo que corresponde. Porque cortar a 45 grados sí es batalloso. Es ponerlo de perfil, ¿no? Y marcarle Sí. Así es. Yo sí los corté más o menos a 45 grados, pero pues con paciencia, despacito. Para mi silla, porque... Entonces, yo lo que recomiendo es cartón corrugado. Pues fácil, se corta muy fácil, se arma demasiado fácil, no se deforma tanto. Sí tiene ciertas deformaciones como cuando pintas con acuarela y el papel empieza a doblarse y se seca y más o menos se vuelve a agarrar la forma. Yo lo pinté con acrílico y no tiene casi deformaciones. Pero del año pasado, de los otros grupos que hicieron esto, sí me mandaban fotos en el que tenía como si lo hubieran metido a una alberca. O sea, se les deformó horrible, no sé cómo lo hicieron para tener deformaciones como esas. Pero pues, con cuidadito. Por eso es que primero hay que ponerle queso. O primero, ya el queso, yo cuando le pinto con queso le pongo un poco más de sellador. O sea, agarro el queso, le pongo un poco de sellador, lo revuelvo y pinto, y eso hace que tenga menos deformación. Cuando se pinta con acrílico encima, por tener el sellador, todavía casi no se deforma porque el sellador le tapa un poco la humedad. Se sigue mojando, pero no tanto. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? No, profe, pues nada más estoy pensando en qué material lo hago. Porque Sí, porque ya tienen que conseguir toda esta semana, para tenerlo. Esta es la segunda semana, ¿verdad? La siguiente semana la tercera. Sería bueno que de aquí al jueves ya tuviera material. O sea, tener toda la semana esta para... ¿Tener el material o ya cortado? No, tener material. O sea, la primera etapa es tener material. En la siguiente semana lo vamos a cortar. O sea, para la cuarta semana vamos a tener las piezas ya cortadas. Sí, entonces, como propuesta es hacerlo con cartón corrugado así como el que está aquí. Es este que tiene, pues aquí alcanzan a ver cómo tiene. pero tenemos que cortarlo. Todavía no ocupan cortarlo, o sea, Ok. lo único que les estoy pidiendo es que consigan las piezas para la siguiente clase, para la siguiente semana sí va a estar cortado, o sea, para el jueves que viene tienen que tener material. Pero le parece mejor que sea en cartón corrugado en vez del MDF que mencionó.
Yo trabajo a gusto con el cartón. Si alguien quiere batallar un poquito con los cortes, porque la única diferencia es que es más lento el corte, o sea, se corta igual con el cúter, puede conseguir el MDF. Lo padre del MDF es que se deforma menos cuando están pintando, queda más parejito. Ujú. Pero si se fijan, Pero si lo conseguimos sería de 6, ¿de cuánta medida dijo? yo De... digo que el de 6, o sea, yo lo hice con el delgado, con el de 6. Ok. Y está bien, y lo hice mucho más grande, lo hice del doble del tamaño de este, y no sufrió deformaciones. Pero lo pueden hacer con cartón corrugado, pero que sea de este que tiene estas 3 capas planas y 2 en medio corrugadas para que no se deforme tanto. Ujú. Porque los cartones de los cornflakes no sirven, ni el cartón para hacer maquetas de los Arquis tampoco sirve, que es el papel batería, ni el papel. Hubo 2 alumnos que me hicieron con cartón, ese ¿cómo dijeron ahorita? Papel impresión, papel, cáscara de huevo. ¿Cómo dije? Cascarón. Cascarón. Y se les deformó muy feo. Pensaron ellos que iba a ser mejor y se les dobló. Se veía bien horrible las formas de estos, quedaron bien doblados. Entonces, o el cartón o el MDF. La verdad yo les sugiero que lo hagan con cartón, no batallen. Ok, profe. Ya, si después de hacer esto, a alguno de ustedes les interesa seguir haciendo ese tipo de cosas, pues ya tienen el plano y pueden hacerlo con MDF. Pero ya como proyecto personal. Esta, hagan de cuenta que sería la prueba, a ver si funciona. ¿Sí? También se podría mandar cortar, pero hay que hacer el plano en algún programa para mandarlo cortar en MDF con rayo láser. Pero yo tengo el plano de esto, pero lo tengo en otra escala y lo tengo en AutoCAD. Y cuando fui con las gentes que hacen esos cortes, me decían que en AutoCAD no lo querían, que lo hiciera en otro programa. Y dije, pues no. El AutoCAD ese que yo manejo, ya no fui. No les gustó. Así. ¿Y qué horas son? Y pues eso es por lo pronto todo lo que tenía que explicarles hoy. La explicación del plano para que lo entiendan y el tamaño de la hoja. Entonces no sé si los dejé con la duda. Ahora que cuando se les da muchas opciones, o sea, si les doy 2 opciones, se quedan pensando, bueno, ¿con MDF o con cartón? O sea, yo para el examen semestral, nomás lo necesito con cartón. Pero tienen que hacerlo con cuidadito, porque hay que hacerle el corte. Y bueno, vamos a verlo cuando estamos haciendo los cortes. Cortes a 45 grados. Así es que si alguien por ahí dice, pues yo ya le entendí y ya lo voy a cortar, lo voy a pegar, tengan pendiente que la idea es que las uniones tienen que ser a 45 grados. Eso lo vamos a ir viendo en la siguiente clase. Cómo hacer los cortes a 45 grados. Parece muy obvio, parece muy sencillo, pero tengo la experiencia de que en el semestre, el año pasado, con los industriales que están en quinto, los de grupo de Gremi, no pudieron la gran mayoría, el 80% hizo los cortes normales, lo pegaron, y cuando pegan 2 cosas en ángulos diferentes, pues se queda abierto. ¿Sí? No sé cómo se ve, queda abierto. Eso de quedar abierto así, pues tenían que estarlo rellenando. Ahí andaban buscando cómo rellenarlo, porque esas uniones así, pues no dan. El chiste es
que al hacer el corte de 45 grados, con cuidadito, quede un filo, quede pegadito. Y si hay diferencias, pues se tapa hasta con gesso. Yo tuve algunos errorcitos, le puse pegamento, resistor blanco, ya que secaba, ya que quedó la forma, ya le puse el gesso. Y no se nota nada. Pero como digo, casi el 10% del grupo lo supo hacer con el corte como corresponde. Se me hace muy poquita gente. Sí, y no se veía como para presumirse. Ay, Y de plano se me quedé yo, wow. Algunos tuvieron que volverlo a hacer. Y yo esperaba que ya supieran hacer eso. Pero no, como ya me di cuenta que no, vamos a ir por partes, a pasitos. ¿Sí? Bueno, esto es todo. No tengo nada más que agregar. Si no hay dudas, preguntas. por el momento creo que No, no. ¿verdad? Bueno, entonces, como tarea de aquí al jueves, tener el material. El jueves pondríamos las medidas y el jueves ya les dejaría para el siguiente jueves, ahora sí que hagan los cortes. Entonces yo aquí el jueves voy a hacer cortes aquí en video de cómo hago los cortes, cómo hago los pegazones y todo ese tipo de cosas para que entiendan cómo es. ¿Sale? Ok, profe, gracias. Sale, pues. Nos vemos en la clase del miércoles en los dos grupos. Bye, Hasta luego. profe. Bye. No pasé ni lista, pero bueno, están todos. Sí, cuando Hasta luego, profe. Hasta luego.